Gracias, amado Padre, Señor, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Señor, aquí nos encontramos reunidos, hombres y mujeres, pequeños, frágiles, pecadores, frente a un Dios muy grande, un Dios infinito, un Dios santo. Con temor y con temblor, Señor, con reverencia, con respeto a tu santidad y a tu trono de gloria. Te invitamos, Señor, a que seas tú el centro de esta reunión. Te pedimos, Señor, que en esta hora toda tu gloria sea puesta sobre tu Hijo Jesucristo, Señor. Que el nombre de tu Hijo Jesucristo sea honrado y glorificado, Señor, en esta hora. Y te pedimos a ti, Dios Espíritu Santo, que eres una persona, que eres la tercera persona de la Trinidad, que por favor nos permitas entender tu palabra, que seas tú abriendo nuestro corazón, Señor, que seas tú tocando nuestro espíritu para que podamos honrar a Jesucristo, quien es nuestro Señor, nuestro Salvador y quien es Dios. Amén. Gracias, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bueno, muchachos, como saben que venimos tocando, y para poner también a Cristo un poco en contexto, tenemos varios jueves tocando el tema de lo que es aprender a cómo compartir la palabra de Dios, aprender cómo enseñar a las personas la palabra de Dios. El jueves pasado estuvimos viendo Juan 17. Estuvimos viendo Juan 17, donde vemos cómo Jesús ora e intercede por las personas de ese tiempo, o sea, de su tiempo, hace ya más de 2000 años, y de cómo incluso intercede por nosotros, por todas las personas que en el tiempo humano iban a futuro a creer en Él. ¿Ok? Entonces, para comenzar hoy, les traigo dos pasajes para el que quiera anotar o buscar o en su celular, como sea. Yo quiero que busquemos, por favor, la primera carta a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 11. ¿Ok? Primera de Corintios, capítulo 11, Selva. No te preocupes. Y para comenzar, vamos solamente a leer el versículo 1, ¿ok? Entonces, dentro de lo que venimos tocando, estamos viendo lo que es el predicar, el orar y el interceder por las personas para que puedan alcanzar a Cristo, el conocimiento de Cristo y para que tengan salvación. ¿Recuerdan, muchachas? Voy a decir muchachas porque fue el jueves pasado. ¿Recuerdan que el jueves pasado, en lo que fue parte de la oración de Jesús, él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado? ¿Recuerdan esa parte? Y para ustedes, muchachos, bueno, digamos para que nos pongamos en contexto, ¿no? Ok, ahora, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es el punto, el foco central esta noche? Nosotros no estamos aquí solamente como en una especie de curso para aprender cómo predicar, curso para aprender cómo no, o sea, tenemos que entender que nos reunimos, que debemos leer la Biblia y que debemos orar, que debemos estudiar su palabra, no solamente para aprender algo, para adquirir un conocimiento, que en este caso sería, llámese la Biblia o llámese de una religión, no solamente estamos para adquirir conocimiento, no es solamente para saber cómo predicar la palabra. Vamos a leer lo que es Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Fíjense cómo Pablo, el apóstol, dice aquí en la carta: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Fíjense cómo dice, o sea, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Pablo en ese momento está explicándole a toda la iglesia de Corintios, mira, vean en mí el modelo de cómo tiene que ser una persona, porque ustedes que no lo conocieron humanamente, no tuvieron la oportunidad de conocerlo, pero lo que pueden ver en mí, eso es lo que era Cristo, porque yo estoy tratando de reflejar a Cristo. O sea, yo quiero que ustedes vean en mi forma de ser, en mi día a día, en todo lo que yo pueda compartir con ustedes. Yo quiero que ustedes vean no a Pablo,
sino a Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y si vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, ponerlos en contexto, Pablo le está diciendo a Timoteo, que era su discípulo, muchacho joven, y le dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Voy a tratar, muchachos, para que ustedes puedan, por supuesto, entender bien el contexto de estos últimos 4 o 5 jueves, tal vez un poquito más, pero de lo que hemos hablado, y ahora los invito a que tengan allí a Juan 17, de lo que hemos hablado aquí, es de que cuando tú ves una persona que te está hablando o te está predicando de Cristo, cosa que obviamente no tiene nada de malo, todo lo contrario, muy bueno. Sí, es cierto, es bueno que tú escuches para que tú aprendas del Señor. Es bueno para que tú aprendas y entonces adquieras la salvación, la vida eterna. Pero de lo que Pablo habla en estos 2 versículos específicamente es: imita, sigue el ejemplo. Fíjense cómo Timoteo, que era un muchachito al lado de Pablo, Pablo ya era un hombre más de 70 años, y Timoteo, de acuerdo a los escritos de Flavio Josefo, o sea, de los historiadores de esa época, dicen que Timoteo era un muchachito. Pablo le dice que no te tomen en poco a ti porque eres un muchacho, no, pero con tu ejemplo, ¿verdad? En amor, en fe, en pureza, en santidad, ¿verdad? Da tú el testimonio de Cristo. Entonces, para ir ya al centro y a lo que podríamos decir como que el título de esta noche es: necesitamos no solamente aprender conocimiento, necesitamos no solamente saber cómo predicar, necesitamos saber cómo vivir la palabra de Dios. O sea, cómo en mi día a día, en todas las cosas, en mi trabajo, en todo tipo, en mis relaciones, sea del tipo que sea, en mi forma de actuar, de responder, cómo yo modelo a Cristo. Yo predico, sí, está bien, leyendo los versículos y los capítulos y haciendo estudios, pero cuando una persona me ve a mí, ¿cómo me percibe? Es un sinvergüenza que está hablando de un poco de cosas, o dicen, no, mira, ese hombre o esa mujer, de verdad que sí son conformes, o sea, su vida es conforme a lo que predica. O sea, predica con tu ejemplo, predica con tu estilo de vida. Porque en el caso, sí, de todos ustedes, aquí el único soltero o sin hijos soy yo. En el caso de todos ustedes, ¿qué necesitan sus hijos? Sus hijos necesitan muchísimas cosas, pero sus hijos, más allá incluso de un padre o una madre responsable, sus hijos necesitan ver en ustedes, por ejemplo, a Cristo. Sus hijos necesitan ver ustedes, que ustedes modelen a Cristo, porque yo no sé si cada uno en su memoria, cuando éramos niños, cuando estábamos jóvenes, recordamos que veíamos lo que nuestros padres hacían y nosotros no estábamos pensando, yo voy a hacer eso, tal. No, no. Pero si tú veías a tu papá robando, tú robabas. Y que ella estaba bien porque, bueno, o sea, es lo que ves, es lo que aprendiste, es tu ejemplo. O si tu papá o tu mamá era de tal forma, lo más seguro es que tú te parezcas mucho en algunas cosas. A veces, y esa es la misericordia y la gracia de Dios, eres totalmente lo opuesto. Pero muchas cosas, hasta de forma inconsciente, las absorbemos. ¿Por qué? Porque el ser humano es una esponja. A los que pueden decir, oye, menos mal que tú no fuiste como tu papá, que por lo menos a mí me lo han dicho bastante, los que me conocen desde niño. Y bueno, ahora entiendo que esa fue la gracia de Dios que no me permitió ser como era mi papá. O sí, como era, pues ya murió. Entonces, ¿qué necesitan tus hijos? ¿Qué necesita tu familia? ¿Qué necesitan tus compañeros? ¿Qué necesitan tus amigos? ¿Qué necesita la iglesia a la que tú vas si vas a una iglesia? ¿Qué necesita toda persona que te conozca a ti? Ver cómo tú modelas a Cristo. Entonces, no es solamente saber cómo predicar y nosotros nos reunimos para cada día más ser conformes a Cristo. Bueno,
Porque si no te haces conforme a Cristo, si no vives conforme a Él, si no vives bajo la presencia del Espíritu Santo, tus palabras van a ser vacías, van a ser huecas, no van a llegar y van a permear el corazón de las personas. Si las personas no ven en tu vida el testimonio de lo que tú predicas, si las personas no ven en tu vida un ejemplo, ni siquiera voy a utilizar la palabra que sea digna, sino que hasta valga la pena imitar, entonces no estás cumpliendo con la gran comisión. Entonces, como lo vimos el jueves pasado, Jesús aquí en Juan 17, él hablaba y él decía, Padre, para que ellos sean uno en ti, así como tú y yo lo somos. O sea, Jesucristo le pide al Padre en tantas cosas que intercede por nosotros, pero una es que le pide al Padre que nosotros seamos como Él. Y que estemos en Él y que seamos como Él. Fíjense, bueno. yo creo que, y de hecho, y es que eso es, o sea, el plan del Padre, el plan de Dios Padre con el Hijo y todo, es que la humanidad se parezca a su Hijo. O sea, como hizo Adán, pues. Sí, y de hecho, fíjate, perdón, sigue tú. No. Ok, fíjate, la idea inicial era que todos tengamos. Dios escogió a un representante, lamentablemente falló, Adán, por toda la humanidad. Como Adán falla, ¿cuál era el plan soberano del Padre? Dijo, bueno, ok, falla Adán como hombre, pero ahora yo te voy a mandar a ti, a mi hijo perfecto. ¿Por qué? Porque como tú, y la Biblia así lo llama, como tú eres el postrer Adán, o sea, como tú eres el último Adán, el siguiente Adán, entonces yo te voy a hacer a ti el modelo, el ejemplo y el representante para que todo lo que tú hagas recaiga para la humanidad. Menos mal que es así porque es bendición para nosotros. Yo esto es algo muy personal, igual puedo editar y quitar, pero para que tengamos aprovechemos este conocimiento realmente con lo que nosotros en nuestra mente también pensemos, o sea, porque podemos estar errados, podemos que no. Pero a mí, ya que te escucho hablar eso, a mí me viene a la mente algo así, como que Dios crea a Adán y por supuesto él sabía que iba a pegar. Entonces es también para que la humanidad como tal, en cierta forma es una prueba, ¿no? Es como para que... ¿Para qué lo hizo entonces? Claro, o sea, lo que me llega es como que ya, vamos a ver este comportamiento, pero va a haber una segunda oportunidad que se llama Jesucristo. En esa segunda oportunidad ya tú sabes las consecuencias de lo que pasó por la desobediencia, porque quiere que nosotros realmente seamos santificados, que seamos como Él es. Y ahí manda, ya en el perfecto orden, viene la era de la gracia, que es porque sabía que iba a venir nuevamente, ya hecho hombre, para que nosotros ya, como que la última oportunidad que nos da, porque quiere que esa gloria, que todo lo que es Él, la vivamos, pero vivamos los que somos, aunque el único digno es Jesucristo. Pero ya en el punto en que como Él mismo lo pidió, que seamos como Él, entonces la vivamos como es Él. Sí. Porque no va a tirarle peras a los cerdos, Él nos va a dar las peras a los que somos. Bueno, a mí, yo padre metiéndome, ¿no? No, claro que sí. ¿Y por qué a pesar de Dios saber, porque Él todo lo sabe, no tiene nada que aprender, por qué a pesar de que Dios sabía que Adán iba a fallar y toda la humanidad iba a fallar, por qué nos crea? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios, y dentro de su plan estaba demostrarle a la humanidad de que lo bueno es en seguirlo a Él, no porque Él te obligue o te lo imponga, sino porque tú lo escojas. O sea, qué maravilloso de que, por poner un ejemplo, de que si tú tienes un hijo y tú le dices, mira, hijo, ese muchacho con el que yo te he visto saliendo, no te conviene. Mira, ese muchacho está en drogas, ese muchacho está en delincuencia y tal. No lo haga. Mira, yo me voy a ir de vacaciones, yo te voy a dejar solo en la casa. Hijo, hazme caso. Créeme que lo que yo te estoy diciendo te lo digo porque te amo y porque te conviene. Y tú te vas y tú no sabes si tu hijo se quedó en la casa estudiando y yo sé qué, o haciendo algo bueno, o si se fue a fumar droga con el muchacho. ¿Cuál es el buen padre? ¿El que en amor te aconseja y te dice qué es lo bueno? ¿O el que te dice, mira, fulanito, te voy a encerrar en el cuarto y le encierra bajo llave? Y cuando regresas, ¿dónde está tu hijo? No, mi hijo, una maravilla, mi hijo se portó bien. Es más, mi hijo ni salió del cuarto. Oye, claro, si lo tenía bajo llave. Entonces, porque en el peor de los casos se lanzó países y después hubo otras consecuencias. Sí, entonces Dios quiere en amor, o sea, mira, yo te voy a presentar lo que es bueno y lo que es malo. Tú decides. Exactamente.
Claro, eso es un ejemplo muy vulgar, muy pobre, muy doméstico mío. No lo podemos comparar al Dios eterno, infinito y soberano. Pero lo que les quiero decir es, Dios todo lo sabe. Pero Él, aunque sepa lo que vas a hacer, porque a veces, por su gracia, hacemos cosas bien hechas. No, oh, Señor, hoy me voy a quedar tranquilo, hoy no voy a hacer nada malo. Eso es por su gracia. Pero aunque Él sepa que haga o lo bueno o lo malo, Él igual te está dando a ti la libertad. Escoge tú. O sea, yo te voy a enseñar qué es lo bueno y da la casualidad que lo único bueno es lo de Dios, pero Él a ti te da la libertad. Ejemplo, mientras nosotros estamos ahorita reunidos aquí, ¿cuántos no hay haciendo solamente Dios sabe cuánta barbaridad existe? A ti te están obligando por estar aquí. A lo mejor alguno diría, bueno, sí, ella me obliga. Pero, pero otros dicen, no, mira, ¿sabes qué? Eso me parece muy chévere, muy bonito. No, yo me voy a hacer mi desastre, ¿verdad? Entonces, y de hecho la Biblia lo dice, el que ama a Dios, el que obedece a Dios, juzga al mundo. ¿Por qué? Porque mientras los demás están haciendo su voluntad, nosotros estamos haciendo su voluntad de estar aquí aprendiendo de Él. Entonces, Dios, a pesar de saber todas las cosas, Él permite que el hombre le dio la libertad. Le dio, fíjense, incluso hasta a los ángeles. No se le revelaron, no se le reveló un tercio de los ángeles creados. ¿Por qué? Porque Dios quiere demostrar y lo va a demostrar al final de los tiempos que Él tiene la razón, no porque yo tengo más poder que tú o porque yo, no, sino porque es que tengo la razón. O sea, así como uno le dice o a la pareja o al hijo, te das cuenta que yo tenía razón. O sea, no es que te golpeé, no es que te obligué, no es que te asusté. Yo tenía la razón, yo tengo la razón. Lo único bueno lo puedes encontrar en mí, no en otro lugar. Ok, volviendo a este punto entonces, vamos a leer, claro, para ustedes tres muchachas ya es algo que compartimos la semana pasada, pero vamos a leer otra vez, por favor, Juan 17, porque así quiero que los muchachos también puedan apreciar esto, ¿no? Fíjense cómo dice aquí el Señor en Juan 17. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo. Y así sigue hablando. Y fíjense, yo les voy a decir algo ahorita que no sé si alguna vez lo habían escuchado. Cuando Jesús está en la cruz, cuando ya le está crucificado, él dice una palabra en griego que es tetelestai, que es consumado eso, o sea, está hecho, ya está hecho. ¿Qué está hecho? La obra que él vino a hacer, ¿ok? Ahora bien, está consumada es la obra, esa obra, la cruz, todas las cosas. Ahora, su obra en nosotros continúa, o sea, se está haciendo su obra en nosotros ahorita, hoy y mañana. Entonces, cuando tú vayas, por decirlo así, a predicarle a una persona, es importante y fundamental que entiendas que no es solamente el conocimiento que tú le puedes dar a esa persona, es el amor, el ejemplo, es que si esa persona te ofende o te falla o te insulta o como esa persona se comporte contigo, tú le demuestres que tu naturaleza es distinta a ella. ¿Por qué? Porque así como tus hijos necesitan, tu esposo, tu esposa, tu familia, necesitan ver a Cristo moldeado en ti. Entonces, no es solo conocimiento, es que tú tengas un estilo de vida, no es solamente información. Por eso es que hay muchas sectas que van y te machacan y te meten las cosas, pero al momento de modelarte o al momento de predicarte con el ejemplo, no hay congruencia. Por eso Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, refiriéndose a los fariseos, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Se dan cuenta? O sea, los fariseos decían una cosa, pero se comportaban de otra forma. Claro, porque ellos conocían muy bien la palabra. Sí, porque ellos tenían un conocimiento, pero que no podían obedecer y no podían seguir. En ese caso no tenían el corazón, el amor. ¿Por qué? Y fíjate, y porque no tenían el Espíritu Santo. Claro. Recuerdan, muchachos, me voy a ir a la primera clase de esta fase. Cuando vimos en Juan capítulo 3, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Tienes que nacer de nuevo, porque si no, esto para ti va a ser locura. ¿A cuántas personas, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero créanme que a mí me ha pasado mucho, que cuando les comienzo a hablar de Dios, mira, los espanto como si les echara agua hirviendo encima. Se van rapidito corriendo. Pero si les hablo de sus intereses, de sus temas, sea mujer,
de mujeres, o sea, trabajo, o sea, dinero, o como te... Ahí sí les interesa y nos podemos quedar toda la noche hablando, como en una rumba, en una parranda, porque todos aquí, antes de haber conocido al Señor, fuimos parranderos, fuimos rumberos, o estábamos en reunión. Tú podías estar toda la noche pegado en algo. Dile a una de esas personas, vamos a hablar 1 hora de Dios, pero tú te volviste loco, tú eres fanático. Pero si puedes estar en un cine metido clavado 3 horas viendo Avengers Infinity Game, o puedes estar viendo un juego de fútbol o de béisbol, o de lo que sea, pegado 3 horas, 4 horas allí, y cuando se acaba, se acabó. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. No lo tienen así. Entonces, Jesús le dijo, mira, recordemos, tú eres el más inteligente, tú eres el maestro de Israel, o sea, tú eres la tapa del frasco, pero no has entendido que tienes que nacer de nuevo. O sea, el Espíritu Santo tiene que vivir, tiene que entrar en ti para que entonces tú, naciendo de nuevo, tú siendo de otra forma muy distinta, puedas vivir, amar y predicar esto con tu ejemplo y con tu conocimiento. Entonces, nosotros hemos sido llamados a ser apartados, a llevar una vida en santidad. El mundo en el que estamos viviendo, hace 2 jueves fue que estuvimos aquí en tu casa cuando estábamos hablando. César, ¿te acuerdas? Creo que ninguno lo sabe, ni Selva. Yo escribí en un día con César porque conseguí la noticia esa de una mujer que se casó o se enamoró de un avión de juguete. Fue que se casó, César, ¿no? Y yo se lo envié a César. Mira, César, ahorita la broma es, o sea, estamos viviendo en un mundo. Y el alcalde que se casó con Caimán. Ah, bueno, imagínate. ¿Dónde es ese? En México. Bueno, entonces se casó con un caimán. Yo no sé cómo hicieron para consumar. Es un camancito chico. Bueno, deja que crezca unos 6 metros para yo no sé cómo ir a hacer para vivir con él. Pero, o sea, estamos viviendo en un mundo donde necesitamos nosotros como hijos de Dios alcanzar con el ejemplo y el amor a las personas, no solamente con un conocimiento, sino con un modelar a Cristo en nuestra vida. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. O sea, Pablo dice, ahora, y como lo dijo en 1 Corintios 11, ahora yo modelo a Cristo. Bueno, imítame a mí, claro, y en ese entonces esto no existía todavía, una Biblia como tal, los 66, o sea, pero entonces le decía, mira, imítame, lo que yo hago es porque yo imito a él, a Cristo, al perfecto. Entonces, voy a hacer una pregunta para hacer una pausa, porque también quiero que ustedes interactúen y hablen conmigo. Pero, y sí, por supuesto, todo, sí, pero independientemente de lo que hay en nuestro ser como personas, con lo que hemos crecido, de la forma en la que pensamos, de la forma en la que vivimos, los que de verdad estemos en el amor y en el compromiso de Cristo, estamos dispuestos a pagar el precio, y sé que suena muy teatral y muy trágico, pero estamos dispuestos a pagar el precio de conocer al único y verdadero Dios, de amarlo, para modelarlo frente a este mundo. Ahora sí, como hombres que se casan con caimanes y mujeres que se casan con aviones, ahora les voy a hablar de la otra parte. En Afganistán, muchachos, no sé si lo saben, en Afganistán, el hecho de que tú nada más digas, o sea, de que tú digas estas palabras, yo soy cristiano, eres digno de ser decapitado o asesinado de cualquier forma. Después de unos terremotos que han ocurrido hace relativamente poco, esos cristianos, sabiendo que los podían matar de la forma que sea, ellos salieron a ayudar a los afganos, ojo, que pueden ser propios afganos también los cristianos, pero, o sea, los cristianos salieron a ayudar a los no cristianos, incluso exponiendo sus vidas. Pero ¿qué dice Pablo? Todo lo tengo por pérdida para ganar a Cristo. O sea, ellos viven escondidos. Sí, ellos viven, o sea, tanto viven escondidos, digamos, físicamente, como también escondidos en el sentido de que muchos no lo dicen, porque la idea es trabajar para Cristo y no salir al medio de la calle, yo soy cristiano, y que lo maten ahí de una vez, ¿no? Orar por la tierra. Están escondidos de las dos formas, por decirlo así. Pero con este último terremoto que ocurrió, han salido los cristianos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo así como yo te he amado a ti, dijo Jesús. Él dijo, un nuevo mandamiento os dejo que no es nuevo. O sea, ama a tu prójimo así como yo te he amado a ti. ¿Y qué hizo Jesús por mí? Dio su vida por mí. Y el Señor lo dice, no hay mayor amor que este, que un hombre que dé la vida por su hermano.
por su prójimo. Aquí no los estoy invitando a nadie a que salgan a buscar la muerte, sino en el sentido de que estamos de verdad dispuestos a amar a Dios de tal forma en que entreguemos nuestra vida por los demás, a pasar y compartir tiempo en su palabra y a, más allá que modelar, a predicar a Cristo con mi forma de ser, con mi forma de pensar, con lo que ustedes ven en mí, como lo que los demás ven en ti, con lo que los demás ven en ti. ¿Estamos dispuestos a eso? Si ni siquiera estamos dispuestos a eso, imagínense esos cristianos que arriesgan su vida en Corea del Norte, en Afganistán. Nosotros aquí, ¿cuántas veces tomamos la palabra de Dios? ¿Cuántas veces buscamos conocer un poco más a Dios? Y hay personas que están poniendo su vida. Entonces, de verdad, amamos al Señor, amamos a Dios. Estamos dispuestos a cumplir con lo que Jesucristo dijo. Permítame que les quiero leer el versículo 3 que me gusta tanto. Ya se los he dicho, pero ahorita lo voy a leer. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Vuelvo a hacer la misma pregunta. La hago primero para los que estamos aquí físicamente, también con Yendi, que gracias al Señor se pudo conectar. Conocemos a Dios, pero de verdad, como Él quiere ser conocido en su palabra. Conocemos al Señor, estamos conociéndolo, algunos estamos en ese proceso, pero en nuestro corazón queremos conocerlo a Él para que Él nos llene de su vida eterna. Y estamos dispuestos a pagar el precio para que los demás también puedan conocerlo a Él, a pesar de que se burlen de nosotros a nuestras espaldas, o que nos tilden de locos, o que nos rechacen. Muchachos, ustedes no se imaginan, bueno, ya Dios me permitió a mí tener en lo que es rechazo. A mí todo el mundo me ha rechazado en el sentido de que cuántos, no, mira, no puedo, tengo que darle comida al perro. O sea, cuántas excusas no me dicen, no puedo ir para tu casa, está pegando mucho frío, o hoy no puedo, mañana tampoco, mañana quizás, el otro de repente. Estamos dispuestos, por amor a Cristo, a hacer lo que sea para llevar su palabra, a pesar incluso del rechazo de muchos familiares, que por lo menos en tu caso, que lo has vivido, que sé que en tu caso lo has vivido, pero es por amor a Cristo y es por amor a tu prójimo. Ay, no sé. Entonces, cierro ese paréntesis y ahora fíjense, más que una pregunta, yo quiero que hablemos ahorita o que todos podamos activar nuestra mente y entender. Esto no es, ¿sabes que me metí evangélico? ¿Sabes que no, ya no me gusta estudiar? No, o sea, hemos entendido de verdad que Cristo nos ha enseñado es el camino a seguir en nuestra vida. Él es tanto la puerta como el camino. Recuerda que hablamos de la puerta y el camino, por eso es que es tan importante que no perdamos el hilo, ¿verdad? Él es tanto la puerta como el camino. Entonces, si nosotros entendimos bien todo lo que vimos el jueves pasado de Juan 17, hoy no es solamente hablar de un conocimiento, sino ¿qué necesita por lo menos? Y piensa en esto. ¿Qué necesita? Permíteme utilizar tu nombre, Krishna. ¿Qué necesita tu hijo? ¿Qué necesita tu esposa? ¿Sabes que tu hijo y tu esposa necesitan ver a Cristo en ti? Porque te lo voy a poner así, es más, y ahora no te voy a tomar a ti para que no se vea como que lo estoy utilizando a él o que él está en el vaquillo, lo acusamos a utilizar a mí. Imagínense que yo tengo esposa e hijo. Mi hijo y mi esposa no necesitan solamente un hombre que les lleve comida, que les dé estabilidad, que les dé seguridad, que les dé cariños. Eso está bien, pero eso es pasajero, eso es vano, eso se va, eso se pierde. Muchachos, ¿saben una cosa? Y eso es típico. Los calvos, por lo general, antes de ser calvos, teníamos muchísimo pelo en abundancia. Y ustedes dirán que esa estupidez que tiene que ver, todo pasa en esta vida. Ustedes no me conocieron a mí peludo y me están comenzando a salir arrugas y dentro de 20 años voy a tener más arrugas que ahorita. Todo, hasta lo que más amas, se va. Tus hijos que tanto los amas, que son tus pollitos, un día van a crecer. Ay, mamá, déjame en paz, me voy con mi mujer. Todo pasa en esta vida. Yo me voy con él. Bueno, ya es otro tema. Pero todo en esta vida pasa. El amor de Dios, ¿verdad, César? Ese es el primero que me mire, mija, desde mi paz. Sí. Yo he dicho esta parte. Okay. Todo pasa, pero lo que más necesita de mí, mi esposa y mi hijo, no es solamente eso.
No es que si yo tengo mucho dinero, papá, no, tranquilo, no te voy a comprar una moto, te voy a comprar un carro. Oye, tengo el mejor papá del mundo. Papá, oye, quisiera 15 años, no sé, un viaje por Europa. Y si quieres por Asia también. Tengo el mejor papá del mundo. No, mi hijo y mi esposa necesitan que yo modele a Cristo, a que yo los trate como Cristo ama y trata a su iglesia, a que yo entregue mi vida. Pero ¿te parece poco, Mar, que yo trabajo 14, 16 horas trabajando, reventándome el alma para esa gente y todavía me dices que eso no es suficiente? No, no es suficiente porque tus hijos necesitan que le modeles a Cristo en su vida para que cuando ellos sean adultos o para cuando tu esposa o tu esposo te vean a ti y digan, tengo un hombre o una mujer conforme a Dios y me está dando lo que yo de verdad necesito. De hecho, no sé si esto lo sabían, pero en la caída de Adán y Eva, la mujer por lo general, porque ya hoy en día hay tanta distorsión de tantas cosas como el feminismo, pero en la concepción inicial, lo que la mujer tenía que buscar en Dios, ahora, por este caos y este desorden, la mujer infructuosamente, insatisfactoriamente, lo busca en el hombre y no lo puede conseguir. ¿Por qué? Porque solo lo puede conseguir en Dios. Y lo que el hombre necesita para llenarse a plenitud de verdad, si no conoce a Cristo, nunca lo conoce. Por eso tu vida trabajas y trabajas y trabajas y algún día te vas a morir o de viejo, o de una enfermedad, o de un accidente, o de un malandro y nunca lo vas a conseguir. Y por eso tu vida siempre va a ser como el hámster que va en la rueda. Todo siempre, no, bueno, pero es que yo he conseguido esto, yo he conseguido esto. Cuando te vas a la tumba, te vas con la ropa que te puso otra persona. La palabra dice, desnudo salí de mi madre y desnudo volveré a mi padre. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Necesitamos modelar a Cristo para nuestros seres amados, para nuestros vecinos, para todos. O sea, necesitamos ser ejemplo. Para eso es lo que el Padre quiere, porque el Padre quiere que nos parezcamos a su perfecto Hijo y que modelemos al mundo lo que es. Si no, Él no hubiera dicho, vayan. O sea, fue una orden, no fue que te gustaría ir. Oye, piénsalo. No, no, Él dijo, id y predicad este evangelio. Por eso es una comisión. Te encomiendo, o sea, te doy una orden. Eso sí es una orden. Mira, vas a hacer esto. ¿Por qué? Porque yo soy tu Señor. Y creo que aquí todos entendemos a ese nivel cuando alguien te dice, yo soy tu Señor, o sea, yo mando. Ahí Él sí ejerce como Dios toda potestad. Pero ¿lo estamos haciendo o lo hemos comprendido? ¿O qué estamos haciendo para poder cumplir el plan de Dios? Muchachos, les digo algo, el plan de Dios no es solamente que nosotros satisfagamos nuestros planes o nuestras metas. Oye, ¿cuál ha sido tu plan desde chiquito? Bueno, yo quería hacer esto y esto y esto. Esos son tus planes y no está mal, no está mal y debes hacerlo. Y por lo menos de lo que yo he sabido, oye, veo a César cómo es con sus hijos, a ti como, Cristian, a ti casi no te conozco, he podido ver cómo eres tú con tu hijo. Eso está bien, pero ¿y los planes de Dios? Yo les pregunto, ¿dónde, en qué lugar dejaste el plan de Dios para tu vida? ¿Dónde está el plan de Dios en tu vida? ¿Qué nivel tiene? Todo tiene un nivel de importancia en nuestras vidas. ¿Dónde está el plan de Dios en tu vida? ¿Lo tienes de primero, de segundo, lo tienes en el sótano? Ni siquiera lo tienes metido dentro de tu lista. ¿Dónde está el plan de Dios? Porque Dios envió una comisión. ¿Por qué los 10 mandamientos se llaman así? Te mando a que hagas esto. Y hay muchos de lo que estábamos hablando antes de comenzar, César, que dicen, a mí no me manda nadie, o sea, o yo hago lo que yo quiero. Bueno, ¿cómo se llama eso? Rebeldía. Dios puso mandamientos para todos. ¿Y qué dijo él? Un nuevo mandamiento os doy. Ámense los unos entre otros. Pero a mí me llamó la atención que tú dijiste, amar a Dios por sobre todas las cosas, al prójimo como te he amado a ti, y no es al prójimo como a ti mismo. Sí, es que por eso Jesús dijo, un nuevo mandamiento os doy que no es nuevo. O sea, voy a ir en orden. En Éxodo, cuando Dios se revela al pueblo a través de Moisés, dice, el primer mandamiento, después podemos hablar de eso con más calma, pero el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. No es tan corto, pero para que agarren la idea. El segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Más de 1500 años después, cuando Jesús ya se hace hombre y ya al momento en que Jesús se va a ir, Jesús les dice, un nuevo mandamiento os dejo, que no es nuevo.
Él está explicando, mira, te voy a dar algo nuevo, pero que no es nuevo. Antes estaba dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora Jesús dice, ama a tu prójimo como yo te he amado a ti. Eso se le dijo a los 12. Así como yo te he amado a ti, tú lo vas a amar a ellos. Claro. Sí, o sea, y por eso es que Jesús lo dijo. No hay mayor amor que aquel que pone su vida por el otro. Por eso Jesús dijo un nuevo mandamiento que no es nuevo. Amarás a tu prójimo, y me imagino que todos en su mente ya estaban como a ti mismo. No, como yo te he amado a ti. Porque yo escuché que decía, me compartió y me decía, es que primero tenemos que también, por supuesto, primeramente a Dios, pero tenemos que amarnos nosotros también, porque si no nos amamos a nosotros, ¿cómo vamos a amar a otros? Y además no podemos dar, a veces confundimos el amar con el que le tenemos que dar todo, pero en realidad no estamos amando, estamos dando o ayudando en una necesidad, que allí hay que entenderlo un poco, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces, cuando esa persona dijo, tú no puedes dar de lo que no tienes, me llamó la atención, me acuerdo de lo que hablé con Lili de Pedro, porque Lili dijo, no tengo nada para darte, pero de lo que Dios me ha dado, exacto, de lo que él tenía, ¿no? Te doy. Entonces yo digo, ya va, efectivamente, nosotros tenemos que tener una conciencia o un nivel espiritual de agradecimiento, donde entendemos que tenemos el Espíritu Santo. Allí no solo lo amamos primeramente a Él, nos amamos, damos gracias por lo que ha puesto en nosotros, ya, que ese sería el amor también a uno, a lo que uno representa, ¿no? Porque aunque uno no es nada, es polvo, pero tiene el Espíritu Santo, entonces mucho, ¿ya? No como Dios, sino porque Él está en nosotros, ¿ya? Entonces, si yo voy cuando yo voy a amar, ¿cómo voy a amar si realmente no tengo amor? Okay. ¿Cómo voy a dar algo si no está en mis manos? Qué bueno, y eso es una de las razones por las que es bueno que nos reunamos, porque por lo general este tipo de cosas por internet no son primero tan de piel que estamos aquí. Es importante aclarar varios puntos de lo que tú has hablado. Primero, cuando Pedro y Juan a la hora tercera iban subiendo para ir a la sinagoga, ¿verdad? A orar, al tiempo de oración. Cuando se encuentran con el cojo, con el hombre que tenía mal las piernas, Pedro dice, no tengo plata ni oro. No es que no tengo nada. Exacto. Él dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. ¿Ok? ¿Por qué quiero comenzar por ahí? Es importante entender que dentro de lo que es el cristianismo se han tratado de mezclar muchas cosas o han metido lo que es el humanismo. Exactamente. ¿Ok? Y el humanismo, habrá más tiempo para explicar esto. Si quieres, por favor, anótenlo. Mira, Omar, quiero que nos expliques con detalle esto. Pero el humanismo es herético. Herético viene de la palabra hereje, o sea, en contra de Dios. El humanismo es totalmente hereje. Pero ¿cómo es eso? Ya va, y no somos humanos, no. Anoten si quieren, por favor, y me exigen que lo explique bien después otro día con calma, para no desenfocarnos tanto. Pero, ¿qué es el humanismo? Con todo respeto y en el amor de Cristo les explico algo. Eso de que si no me amo yo no puedo amar a los demás es totalmente falso. Eso va totalmente en contra de lo que Dios enseña en su palabra. Repito, escríbanlo y pídanme, exíjanme que se los explique, porque a veces dejo las ideas, les digo, recuérdenmelo, no dicen nada, y hay personas que me dicen, no, pero eso es mentira, eso es ilógico, eso no puede ser. Recuérdenmelo, por favor, ¿ok? Para explicar por qué el humanismo es hereje, es anticristo, es anti la Biblia. Explico algo ahorita muy por encima, porque es un tema profundo. Si yo no me amo a mí mismo, yo no te puedo amar a ti. Mira, el ser humano, si hay algo que tiene, es amor propio. El ser humano tiene tanto amor propio que le dice a Dios, yo no te necesito. Cuando le dice yo no te necesito, me refiero, yo no necesito estarme metiendo en eso, o sea, porque yo tengo mi propia cosa, yo tengo mi mundo, o sea, yo no tengo tiempo para ti. O sea, mis cosas son tan importantes, ojo, estoy hablando metafóricamente, ¿ok? ¿A qué me refiero en sí? Dentro del humanismo se habla de que primero tienes que quererte a ti. Jesús estableció un orden, y de hecho hay un hombre llamado Jesús Adrián Romero, que me imagino que tú lo has escuchado, que él era cristiano y era uno de los mejores compositores que hay actualmente de música. Y él dijo, si no te amas a ti mismo primero, antes que a Dios incluso, o sea, él fue un poco más allá, no puedes amar a tu prójimo. ¿Ok? Entonces,
para dejar la idea hasta aquí, para no desviarnos tanto, es falso que primero me tengo que amar yo para poder amar a los demás. Porque el cristianismo se basa y se centra más bien, y Pablo lo dice clarito y se los puedo buscar y lo buscamos de estudio. Pablo dice, ténganse cada uno de ustedes, ¿verdad? Por menos. Y siempre que te enseña que el cristianismo, ¿qué es? Que pienses en el otro primero antes que en ti. Cuando las parejas se casan dentro de, digamos, dentro del mundo cristiano, una de las enseñanzas más importantes es la siguiente, y esto va con los hombres principalmente, mujeres también, pero ¿qué se le enseña a los hombres? Le dice, por ejemplo, César, Krishna, quiero que entiendan algo. Se van a casar con Selva o Leucari. Bueno, tienes que entender algo. Tienes que estar dispuesto, si de verdad amas a esa mujer, tú tienes que estar dispuesto hasta dar tu vida física, así como Cristo dio su vida por nosotros, que ni siquiera estábamos en el momento por el mapa. O sea, Cristo dio su vida por su iglesia, por su novia. Ustedes, si de verdad son hombres de Dios, tienen que estar dispuestos a dar su vida en todo. Su vida en tiempo de sacrificio, te calas al cliente que te habla mal o que te falta. O sea, te tienes que calar todo porque tienes que entregar tu vida. De hecho, ¿qué es el verdadero matrimonio? Tú no vas a pensar en ti porque tú te vas a entregar completo a vivir solamente para tu esposa. ¿Por qué? Porque tu esposa no va a pensar en ella misma porque ella se va a entregar a vivir para ti. Son complementos que se hacen una sola carne y un solo espíritu. No, espera un momento, si yo no pienso en mí, ¿cómo yo no voy a pensar en ella? No, el cristianismo te enseña, olvídate de ti, entrégate hasta la muerte por ella. ¿Y qué le dice a ella? Olvídate de ti y entrega tu vida hasta la muerte por él. Claro. Son un complemento. Ese falso humanismo, como en buen dominó, me imagino, yo amo el dominó, muchachos, me imagino que a ustedes también les encanta. Como en buen dominó, esa cabra, a mí no me la meten. Ese humanismo falso dentro del cristianismo no lo pueden meter, así como Skinner, como Rogers y como Freud, los tres padres de muchas corrientes, bueno, de tres corrientes psicológicas principales han metido dentro del cristianismo. Esa cabra a mí no me la meten de humanismo dentro de lo que es el cristianismo. Eso no es así. Ya para ir terminando, sí, estamos en buena hora. Ya para ir terminando, yo me imagino que en todas las cosas de la vida, no solamente en esto, en lo que podemos llamar, llámalo religión, llámalo fe, como tú lo quieras llamar, yo creo que en todas las cosas de la vida debemos estar más que claros, que si bien es cierto que podemos pedir algo o enseñar algo, es muy importante saber modelar. Yo creo incluso que no, ni siquiera en la noche de hoy ustedes están aprendiendo eso, ustedes están más que claros que lo que ustedes hagan, eso va a repercutir en la vida de sus hijos hasta el último día de su vida. O sea, hasta el día en que sus hijos se mueran, de viejos, de enfermedades, lo que sea, lo que ustedes hagan, eso impacta para bien o para mal en ellos. De hecho, yo recuerdo cosas terribles que a mí me modelaron, que yo las hacía y para mí estaban bien hechas hasta que vine a conocer a Cristo. Y prefiero no hablar de eso para no enlodar la imagen de mis dos padres muertos, pero yo aprendí cosas con ellos terribles, terribles, muy malas. Y Cristo fue el que me vino a liberar de eso. Entonces, ustedes son responsables delante de Dios y no me estoy desviando del tema de lo que hagan. De hecho, lo que les voy a decir ahorita no sale en la palabra así, pero cuando ustedes vayan a ser juzgados, Dios le va a decir, ¿qué hiciste con mi hijo? O sea, no con tu hijo, ¿qué hiciste con mi hijo? ¿Qué hiciste con él? ¿Qué le enseñaste? ¿Qué le modelaste? ¿Cómo lo trataste? ¿Cómo le hablabas? La palabra de Dios dice, aún de toda palabra ociosa, el Señor tu Dios te pedirá cuentas. Así es en castellano, ociosa. En verdad, de toda palabra maldiciente, hablando muy en venezolano, de toda grosería, de toda palabra de desprecio, de odio, de humillación, y todo inútil. No sé. Yo he escuchado hombres que le han dicho a sus mujeres, pero ¿qué? Si yo te consigo a ti con 3 pantaletas en la calle, mujer, agradecida deberías estar. ¿Ustedes creen que eso no les duele a las mujeres? Imagínense que ellas 3 no están ahorita aquí. ¿Ustedes creen que eso no lastima el corazón de la mujer?
Y más sabiendo uno cómo es la mujer, que la mujer no olvida ni por error. Entonces, Dios nos va a pedir cuentas de eso. Dios nos va a pedir cuentas. No, y en serio, lo que acabo de decir, yo lo he escuchado. Yo te conseguí a ti con 3 pantaletas en la calle. Menos mal que aquí nada más estamos adultos, por eso es que me gusta que no estén niños. Dios pide cuentas hasta de las palabras que decimos. Entonces, ¿cómo modelamos a Cristo? No es solamente el conocimiento, es que Cristo se vea representado en ti. Lo hacemos. Vamos a evaluarnos y, como dice Pablo, esta noche antes de dormirnos, hagamos un examen, revisémonos. Estoy modelando a Cristo. No les estoy preguntando, no les estoy preguntando si traen la comida a la mesa, no les estoy preguntando. Les estoy preguntando, ¿modelan a Cristo en sus casas? ¿Lo hacen? Ojo, no lo estoy dudando, lo estoy preguntando. ¿Modelas a Cristo? Bueno, pero ¿y cómo voy a modelar a Cristo si no lo conozco? Te invito, por eso es que siempre lo digo, lean la palabra, busquen, pregúntenme. Yo estoy siempre 24 horas dispuesto, porque si estoy durmiendo, al día siguiente, si puedo, respondo. A veces respondo muy tarde porque tengo tantas cosas, pero, o sea, interactuemos entre nosotros. Modelan a Cristo para sus hijos, modelan a Cristo para sus familias. Lo hacemos porque me incluyo de verdad. Yo le modelo a Cristo a mi hermano. Yo le modelo a Cristo a mi cuñada, a mi sobrina. ¿Qué ven en mí? A un sinvergüenza, a una rata o a un hombre que, oye, mira, yo quisiera no ser como Omar, yo quisiera hacer o pensar o quisiera imitar lo que Omar sigue, o a los demás. Lo haces. ¿Cómo eres con tus hijos? Modelas a Cristo con tus hijos, modelas a Cristo con César. César, modelas a Cristo con tus hijos, modelas a Cristo con tu esposa, tú con tu hijo. Ahora tú estás comenzando a compartir con nosotros. Lo que tú modeles a tu hijo y lo que tú le enseñas aún en tu forma de hablar, eso va a marcar a tu hijo para bien o para mal hasta el día de su muerte. Ay, no seas trágico. No es verdad lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Muchísimas cosas inconscientemente. Ahorita me voy a un plano a lo psicológico, a lo emocional. Hay cosas que hay en nosotros inconscientes que lamentablemente para mal nos marcaron, o de la ausencia de nuestros padres o de la negatividad de lo que nuestros padres influyeron en nuestra vida. Y solo Cristo es el único que nos puede ayudar a nacer de nuevo. No a que, bueno, muchachos, desde que conocí a Cristo soy una mejor persona. No, nací de nuevo. Lo hacemos. Bendito Dios. Eso ya queda en manos de cada uno. Eso no queda en mis manos. Yo le responderé al Señor el día que yo esté delante de su tribunal. Porque soy salvo por Cristo, tengo vida eterna, pero igualito Cristo me va a llamar y me va a decir, ven acá. Esto y esto y esto. Y bueno, y esa es mi vergüenza como mortal pecador que soy. Pues. Así es. Esa es mi vergüenza delante del Santo. Así es. Bendito sea el Señor.